¿Sí? Perfectamente. Gracias. Bueno, un poco gracias por la invitación. Tratando de buscar siempre aportar contenidos, generar cosas nuevas, decidí tomar una norma nueva en esta versión, pero es una norma que tiene ya un poco más de 10 años. Sin embargo, tal vez no tiene la popularidad que se merece. Un poco para conversar de mí, soy ingeniero industrial de profesión de origen, tengo ya 14 años de experiencia laboral, casi todos ellos dedicados al tema de sistemas de gestión, y poco a poco me he ido especializando más hacia la parte de control estadístico de procesos, estadística aplicada y ciencia de datos. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a estar viendo un breve repaso de las razones por las cuales se hace un estudio de mercado, por qué hay una norma que especifica el tema de los sistemas de gestión y por qué hacerlo con ciencia de datos. Un repaso bastante breve de la norma, es una norma relativamente corta, y unas conclusiones. El Comité Técnico 225, que se creó en el año 2005, hasta ahora ha desarrollado dos normas. La 19731, que es analítica digital y análisis web, y la 20252, que es la que vamos a hablar ahora, que es de investigación de mercado. Esta es la tercera edición de esta norma. La anterior a esta era del año 2012 y la anterior a esta era de la primera norma que sacó el comité en el año 2005. Actualmente el comité tiene 4 normas más en desarrollo. Estimamos que hay una que es específica para la parte de ética de las normas de investigación de mercado y otra que se va a referir a el tema de aprendizaje automático e inteligencia artificial para la investigación de mercado. Estimamos que va a salir a finales del año que viene. ¿Qué ganan las organizaciones con una certificación ISO 20252? Asegurar que la empresa responsable de llevar a cabo el estudio de mercado, el estudio de opinión o el estudio social sigue una serie de prácticas de seguimiento y control para garantizar la correcta captación, el tratamiento y la codificación de los datos obtenidos. Recordemos esto algo, lamentablemente los estudios de mercado han tenido históricamente una mala reputación, porque si el estudio no se hace con las consideraciones éticas que aplican en el caso, podemos torcer la información a voluntad. Si bien sabemos que el marketing trata de vender y de resaltar las cualidades del producto, de un producto, de un servicio, esto no se puede hacer a expensas de torcer la información obtenida, la información de campo, porque sería publicidad engañosa. Además de, si lo vemos desde el punto de vista del contexto de sistema de gestión, de un sistema de gestión de calidad, que es, digamos, la base fundamental de todo, estaríamos hablando que se están aplicando un análisis de datos inadecuado para la situación. Previendo esto, esta norma empieza a dar algunos fundamentos, algunas bases para poder garantizar que esta información se levante de manera objetiva, se planteen las preguntas adecuadas, porque siempre lo digo cuando toco este tema de análisis de datos, no es solo agarrar un montón de datos y procesarlos, sacarles media, mediana, moda, no. Es tener una pregunta desde el principio clara para que toda la información que vayamos recopilando y vayamos analizando me permita responder esta pregunta. Ok. Este diagrama de Venn que está acá es la definición clásica de ciencia de datos, donde es la combinación de tecnologías de la información, estadística y conocimientos del área en el cual se aplica, en este caso, marketing. ¿Qué significa esto? Significa que hoy en día la gente que se dedica a estudios de mercado no solamente debe saber de marketing, sino que debe saber de análisis estadístico y, por supuesto, de las herramientas tecnológicas que requiere. La estructura de la norma, objeto y campo de aplicación, normas para la consulta, en este caso es la 19731 que ya había mencionado,
Términos y definiciones, esta norma es bastante amplia en su vocabulario, tiene 110 términos y definiciones, entre ellos definiciones clásicas como auditoría, control, seguimiento, pero también definiciones novedosas como por ejemplo web scraping, que es recopilar información de la red, minería de datos, aprendizaje automático o machine learning, aprendizaje de máquina, su cláusula 4, que es los requisitos esenciales, que es lo que vamos a estar desarrollando, y una serie de anexos del AAF que están relacionados con un punto denominado declaración de alcance. Lo vamos a estar viendo cuando hablemos de eso. Sí. Los requisitos esenciales de la norma son 8. Marco principal de la actividad, personal e infraestructura, seguridad de la información. Entonces vemos cómo está enlazada a otro sistema de gestión, que es 27001, subcontratación de servicios, planificación y entrega de los informes del proyecto, revisión y mejora por parte de la dirección, auditorías internas y requisitos legales. El marco principal de la actividad. La norma me dice o me da una serie de requisitos fundamentales para, por ejemplo, los permisos que necesito para obtener la información por parte de los clientes, bien sea de manera activa o bien sea de manera pasiva. Sabemos que muchos datos se recogen de manera pasiva a través de, por ejemplo, cuando consultamos páginas web, a través de los cookies, los anuncios que me aparecen, me dice, esta página está intentando captar información, ¿está usted de acuerdo? Esa es una manera de mostrar el tema del permiso. Las características de la población o la caracterización de la población que se está encuestando, menciona algunos métodos de recogida de información y da en los anexos A al F un ejemplo de la estructura a seguir para lo que ello llama declaración de aplicabilidad. ¿Qué es esta declaración de aplicabilidad? Es simplemente una descripción del alcance completo de los servicios. Más adelante vamos a ver un poco parte de esta estructura. La norma también me habla de la gestión de documentos y registros. Si bien esta norma fue sacada en el 2019, no sigue los términos de la estructura de alto nivel. Entonces vamos a ver que acá todavía hablan de documentos y registros. En el caso de la cláusula 4.2, personal e infraestructura, básicamente contiene información sobre las características que debe tener en consideración el proveedor del servicio para organizar sus diversas funciones. Esto está muy relacionado con el apartado de recursos de la norma, en donde me dice, debes tener personal, este personal debe tener de alguna manera una verificación de sus competencias, y debes tener funciones claramente definidas y una estructura definida. En el caso de la seguridad de la información, si bien la norma no hace un llamado directo a 27001, obviamente por el tema que trata se puede apoyar muchísimo en este sistema de gestión. Lo primero que me dice es que debo identificar todas las fuentes de riesgo para la información y cuál va a ser el tratamiento de seguridad para o bien sea evitar o bien sea disminuir estos riesgos. El siguiente apartado, que es tratamiento de la información, me dice cuál es el tratamiento que debo tener en función de los riesgos asociados. Es decir, qué información va a ir pública, qué mecanismo de seguridad voy a aplicar para evitar que esa información pueda ser sustraída sin permiso, cuáles son estos controles y cómo voy a verificar la efectividad de los controles. Y un punto bien particular es la formación en seguridad, porque esta norma me dice que todo el personal involucrado en el estudio debe estar formado y sensibilizado en temas de seguridad de la información. Porque recordemos que hay puntos que si bien las organizaciones que tenemos áreas específicas dedicadas a seguridad informática, este es un tema que es responsabilidad de todos. Cuando entramos en una página web que no es segura, cuando utilizamos dispositivos USB para cargar información y traer, todos estos temas pueden o son potenciales brechas de seguridad de información. Con el tema de la subcontratación de los servicios, sabemos que es común para esta clase de empresas subcontratar algunas de las funciones. Pues bien,
Esta norma, un poco siguiendo el esquema del tema de riesgos y de la declaración de aplicabilidad, me dice cuáles son todos los factores que debo considerar a la hora de externalizar o subcontratar estos servicios. Me da incluso algunos tips de características que pudiese evaluar para aspectos específicos como la infraestructura, los trabajos y la calidad de los entregables asociados. Luego el punto 5 me habla ya de, digamos, del documento o el entregable final y lo divide en 4 partes. Las generalidades, donde me dice que el proveedor debe monitorizar todo el procedimiento metodológico, los hitos y la presentación de la investigación para asegurar la conformidad con lo declarado en la, valga la redundancia, declaración de aplicabilidad. Luego, la gestión de relación con el cliente debe mantenerse una comunicación constante para poder ir prevalidando cada una de las etapas para garantizar que si hay que hacer alguna corrección al final, esta corrección sea mínima. Tenemos el tema de solicitudes de proyectos y todo el esquema relacionado con las entregas al cliente. Digamos, para que sea una norma con el enfoque de planificar, hacer, verificar, actuar, necesitamos siempre un área de revisión y mejora de la dirección, y acá no hace sino darme requisitos que se deben seguir para generar las mejoras necesarias a estos estudios y en los términos de todo escrito previamente en los documentos de aplicabilidad. También tengo auditoría interna. Una cosa interesante de acá es que si bien la mayoría de las normas del sistema de gestión me hablan que deben realizarse a intervalos planificados, en esta norma el intervalo es específico y me dice al menos una vez al año. Y por supuesto, hay que tomar en consideración todos los requisitos legales que pueden ser desde el punto de vista, por ejemplo, de si estoy encuestando a personas menores de edad o a personas con necesidades especiales o aplicando ya elementos como el Reglamento General de Protección de Datos, que ya está, digamos, vigente en la Unión Europea y en muchos países alrededor del mundo se ha convertido en un estándar. Dependiendo de la aplicabilidad, por lo cual no lo dice de manera directa, pero obviamente para cumplir esto necesito hacer una identificación previa de requisitos legales, tomarlos en consideración para el desarrollo del estudio. Los anexos normativos que les mencionaba, tenemos 6, dependiendo del alcance de cada uno de estos, el tema de muestreo, la declaración para trabajo de campo, la declaración para observación física, observación digital o ambas si el estudio la amerita. Incluso si todo esto lo va a hacer la misma organización que va a presentar el estudio de mercado, entonces cómo debo gestionar un estudio autoadministrado. Y el último habla de cómo debo explicar la gestión y proceso de datos. Ahora, ¿cómo se come ciencia de datos con todo esto? Muy sencillo. Una de las principales tareas de un estudio de mercado es la segmentación de clientes. ¿Qué significa esto? Significa poder identificar nichos potenciales, conjuntos de clientes con características particulares, ¿no? Voy a ir presentando algunos pequeños ejemplos. No puedo, por temas de confidencialidad, presentar estudios que yo haya hecho, así que he tomado algunos ejemplos de la web o datos aleatorios que he colocado. Este, por ejemplo, representa un estudio de la cantidad de monto gastado en un sitio de compras web. Tenemos desde 0 hasta $250. Vemos que la mayor cantidad de datos está entre 0 y $50. Ok, esto me permitiría decir, yo puedo segmentar en función del volumen. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a incluir variables para ver si yo puedo ver otros nichos de mercado? Estos son datos de un ejercicio que tengo en un taller que dicto de ciencia de datos para marketing, de una página web donde se verifica un estudio si la página ha sido usada por los usuarios antes y después de la cuarentena y cuánto han gastado en esa página.
¿Qué pasa si yo segmento esa página en, por ejemplo, hombres y mujeres? Vemos que el comportamiento es el mismo. A grandes rasgos, sí, pero pudiera ir empezando a identificar subnichos de mercado, porque, por ejemplo, utilizando técnicas de análisis de datos, pudiese tener la clasificación de en base, por ejemplo, en este caso es segregado a las mujeres que entraron a la página por temas de edad y de ingreso, y a través de algunos algoritmos, el sistema me ha identificado tres grandes grupos que no están en función de la edad, que es normalmente lo que tendemos a hacer, a buscar grupos de edad. No, él lo coloca en función del gasto y me ha mostrado que tengo tres grupos bastante definidos. Si vemos, por ejemplo, el grupo en azul, el clúster 1, es gente que gasta $50 o menos. El clúster 2 es gente que gasta desde 50 hasta un poquito más de 120, podríamos decir $125. Y el grupo 3 es un grupo que gasta de $125 en adelante. Ya con esos tres grupos definidos, la empresa dedicada al tema de mercado puede gestionar estrategias diferentes. Si además le ingresara variables adicionales, como por ejemplo, si han comprado más de una vez, si es la primera vez que compran, pudiese segmentar más la información y tener mayores posibilidades de alcanzar a mi cliente, toda vez que yo en mi declaración de aplicabilidad haya definido cuál es mi cliente objetivo del estudio. Acá vemos lo mismo con hombres, vemos que acá el promedio es ligeramente diferente. En el caso del grupo 2, vemos que el nivel de gasto se eleva no hasta 125 como el otro, sino que llega a 150. Entonces, ahí vemos una diferencia pequeña de comportamiento, pero que puede ser significativa, porque si esto es el monto por compra, $25 más por compra, por, digamos, 10 compras que yo consiga adicionales, son $250 adicionales. Acá vemos incluso otro tema de algoritmos, que es un tema de agrupación jerárquica, donde yo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ver cómo puedo agrupar a estos clientes si yo quisiera hacer una estrategia? En base a una serie de cálculos, él me muestra, si tú quisieras dividirlos en dos grandes grupos, acá los tienes. Si quieres hacer segmentos más específicos, te puedes dar cuenta que los clientes 4, 8, 6 y 15, por ejemplo, les puedes ofrecer una oferta similar porque ellos tienen un comportamiento similar. Como conclusiones, para tener una visión global es necesario recurrir a herramientas como la investigación de mercado de opinión o de un estudio de mercado. Esta norma 20252 ofrece las suficientes garantías en la investigación del mercado social para que las empresas, instituciones, consumidores tomen las decisiones adecuadas en su estrategia comercial. Recordemos que estamos en la era del consumidor informado. El consumidor, antes de comprar, busca en Internet información y va a buscar información confiable. Y si él detecta que la información que se le está ofreciendo no es confiable o no es fácil de comprender, ese cliente muy seguramente no adquiere ese producto o ese servicio. Y un estudio de mercado, además de aspectos técnicos, implica aspectos éticos y legales que todavía no están explícitamente normados. Muy seguramente en futuras versiones de esta norma vamos a estar encontrando aspectos más orientados hacia implicaciones éticas y legales del mercadeo. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Abro el espacio para los comentarios, las dudas, las sugerencias.